Si no, preparamos un micro de tal para... Bueno, buenos días a todos. Vayan tomando asiento. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta, se me ha olvidado contar, creo que quinta edición de Carmín, con creo que más una no fue presencial en la época COVID, lo cual, bueno, pues la verdad es que es una alegría para nosotros consolidar un proyecto que realmente es multidisciplinar, ¿no? Donde hemos involucrado a 3 sociedades que vemos con muchísima frecuencia el mismo perfil de paciente y que la verdad es que nos ha dado siempre muchas alegrías en todos los congresos porque bueno, pues nos permite aprender de nuestros compañeros y tener una visión mucho más colaborativa, ¿no?, entre nosotros. La verdad es que en la Sociedad Madrileña de Nefrología estamos encantados de participar en este tipo de proyectos que adoptamos de David Martí, que ahora nos hablará un poquito más de este espíritu. Y bueno, yo voy a hablar simplemente de las cosas un poquito más prosaicas, ¿no? Tenemos el café, estará abajo en una escalera que tenéis a mano izquierda cuando acabemos. Todas las ponencias, como habéis visto, son muy cortas porque lo que hemos intentado es dejar un margen bastante amplio para preguntas y para coloquio. Entonces, bueno, anotaros todas las cuestiones que os surjan durante las ponencias y haremos las preguntas al final. Y os invitamos a que sea algo muy participativo porque realmente el espíritu de la reunión es este. Y luego, bueno, pues anunciar también el libro que entregamos hoy en primicia absoluta, que es un libro realizado por nefrólogos para todo el mundo, especialmente para no nefrólogos, donde hablamos de preguntas muy cortitas referentes a la enfermedad renal y al uso de ISGLT2 en la enfermedad renal en todas las circunstancias en las cuales se puede aplicar, ¿no? Y también problemas muy típicos de qué hacer con las infecciones, cuándo suspenderlos. Bueno, la verdad es que creo que es algo que va a estar muy bien para tenerlo de libro de cabecera y cuando os tengáis alguna duda probablemente respecto a estos fármacos y a enfermedad renal probablemente ahí lo tengáis. Y sin más, bueno, sí, agradeciendo el papel fundamental siempre de todos los patrocinadores para este tipo de actividades sin los cuales no seríamos capaces de llevarlas a cabo. Y bueno, hay que reconocer el esfuerzo que habéis hecho todos los años por apoyarnos y desde aquí, en nombre de Somane y en nombre de las 3 sociedades, os lo agradecemos con total énfasis. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos al Etihad Stadium del Cardiorrenal en Madrid. Y bueno, como comentaba María, pues esto realmente empieza pues en conversaciones entre 3 amigos con intereses comunes y bueno, llegamos ya a esta edición, pues sobre todo gracias a vosotros, ¿no? Gracias a los pacientes, ¿no?, que nos ponen en retos en el día a día. Estos pacientes nos tocan a todos, te dediques a lo que te dediques. Dentro de la medicina clínica, digamos, y son de los más desafiantes, ¿no?, en nuestro día a día, y aquí sin duda el trabajo en equipo es esencial, como pone de manifiesto pues estas reuniones, que reunión tras reunión pues conseguimos que tengan éxito, ¿no?, dentro de lo difícil pues que es generar atractivo, ¿no?, en medicina. Así que nada, muchas gracias a vosotros, gracias sobre todo a mis compañeros porque han mantenido viva la llama y me animan a seguir aquí con ellos, ¿no? Entonces esto para mí me toca el corazón. Y bueno, gracias a los patrocinadores, por supuesto, y creo que no se me olvida agradecer a nadie más, pacientes, asistentes, ponentes y moderadores, compañeros sobre todo, patrocinadores. Y bueno, doy paso a Manuel para que... Buenos días a todos. Muchas gracias, David. Bienvenidos a esta 4ª edición de Carmín, que la verdad que es un proyecto que la idea inicial fue de David. Luego María y yo le seguimos en esa idea de visión global y multidisciplinar del manejo del riesgo cardiovascular, como yo creo que no puede ser de otra forma en nuestros días. Ya vamos por la 4ª edición, participando desde 3 sociedades científicas, desde Somane, Sobimaca y la Sociedad Castellana de Cardiología, y yo creo que bueno, pues está siendo un éxito porque pone en valor ese manejo multidisciplinar. Creo que aprendemos mucho, compartimos mucho conocimiento de todos nosotros que luego podemos aplicar en el día a día de nuestros pacientes. También me uno a los agradecimientos a todos los ponentes y moderadores por el esfuerzo que han hecho en preparar las charlas, que veréis que son, yo creo que de alto nivel científico, como siempre se ha demostrado en esta reunión.
y agradecer sobre todo a mi compañero, al doctor Julián Solís, que es actualmente el presidente de la SOMIMACA, al cual voy a ceder la palabra para, como impulsor y promotor el apoyo de este proyecto desde hace ya 2 años. Bueno, muchas gracias Manuel y a David y a María. Yo estoy aquí como presidente de la Sociedad de Medicina Interna de Madrid, Castilla-La Mancha, y desde nuestra sociedad, pues el impulsor fue inicialmente Manuel en la primera reunión, esta ya es la cuarta, y bueno, pues simplemente comentar que desde la sociedad nuestra de Medicina Interna esto es un orgullo estar aquí, junto con los compañeros de nefrología y de cardiología. Los pacientes no están divididos, son uno solo y necesitan de nuestra visión complementaria y multidisciplinar. Y, por lo tanto, yo creo que estas reuniones desde la sociedad nuestra deben mantenerse y deben seguir adelante. Creo que aportan mucho a los pacientes y a nosotros también. Y bueno, pues la intención es seguir participando en ellas. Y, bueno, pues como tampoco me venís a escuchar a mí, pues yo creo que voy a concluir para empezar las charlas cuanto antes. Muchas gracias. Bueno, pues yo me quedo aquí en mi sitio y llamo a subir a mis comoderadores de esta primera mesa, que son Adriana Puente y Nieves Martel. Un poco enfatizando lo que comentaba María, queremos que esto sea pues muy participativo. Aquí nos va a tocar a todos tirar el penalti, así que por favor animaros a tomar notas para que en el periodo que tenemos de discusión al final de las charlas pues podamos enriquecer y salir todos un poquito mejor médicos el día de hoy. Bueno, voy a presentar, ¿no? Tenemos a Adriana. Si queréis, luego cada uno presentamos a cada uno de los nuestros. Sí. O sí que nos presentamos cada uno de nosotros, ¿queréis? Vamos a presentar directamente a los ponentes, ¿no? Vamos, sí, cada uno su especialidad, ¿no? Si queréis, y que nos conocemos mejor. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, antes de llamar al ponente, yo quería agradecer a la Junta que nos ha hecho esta invitación, la cual estoy disfrutando muchísimo y tengo mucha esperanza de aprender mucho y mucha esperanza de que recordéis que también SELELA se va a celebrar en junio en Toledo y espero veros allí también, en donde la multidisciplinariedad está presente. Bueno, la primera ponencia, Ruta Asistencial para optimizar el control, Inclisiran, nos la va a ofrecer Nuria Muñoz Rivas, que es internista, por eso me toca a mí presentarla en la parte que me corresponde. Os quiero comentar, son 10 minutos de ponencia y luego un gran espacio de tiempo para intervenir. Lo que más nos interesa es la intervención y la interacción con todos vosotros. Nuria, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la presentación, Nieves. Muchas gracias al comité organizador. Es un verdadero placer estar en la cuarta edición. La característica multidisciplinar es para nosotros muy enriquecedora y para bajar a lo que es el título de la propuesta, me gustaría empezar un poco centrándolo yendo de lo macro a lo micro, ¿no? Esto tiene sentido porque realmente en nuestro medio y en el mundo la primera causa de muerte sigue siendo la enfermedad cardiovascular. Genera en Europa casi 2 millones de muertes al año, con todo lo que genera además de discapacidad y de reingreso y de gasto, que esto es algo que también les importa mucho a todo el mundo y nos debe de importar, ¿no? Entonces, es curioso que sabiendo que abordando cada uno de los factores de riesgo tenemos un margen de beneficio brutal y sabemos que si además lo hacemos de manera integrada, estamos hartos de ver estos Kaplan-Meiers de reducción de muerte y reingreso,
que la cosa siga siendo tozudamente subóptima en el control del manejo. Y eso a pesar de tener un arsenal terapéutico brutal. Nos decía José Mostaza y todos los demás en estos estándares de la SEA de marzo que sabemos que si bajamos los niveles de colesterol LDL en los pacientes de muy alto riesgo por debajo de 55 y en algunos pacientes de estos que llamamos de riesgo extremo, ¿no? Aquellos que han tenido un segundo evento en ese mismo territorio o no, todavía tenemos un mayor beneficio si lo bajamos a menos de 40 y en pacientes de alto riesgo lo bajaremos por debajo de 70. Sabemos que esta es la estrategia que tenemos que tener porque esta es la estrategia que reduce muertes. Sabemos también, y decían en esta publicación, que con todo lo que tenemos y con la capacidad de reducir de hasta un 85% cuando utilizamos todas las terapias, pues quizás en el 24 este sería el año de que la dislipemia sea una enfermedad rara. Pues permitidme que sea todavía escéptica, porque si seguimos haciendo las cosas como siempre, pues obtendremos los mismos resultados. Y los mismos resultados en lo micro, esto es a nivel de centro de salud, de Vallecas, de mi área. Los compañeros de primaria tienen la capacidad de mirar por CIAPS y cruzarlo con los LDL, pues ellos, mi compañero Luis García Sánchez Molina, a quien agradezco la diapo, pues de 1.061 pacientes que tienen localizados con estos códigos, pues veis que solo el 14% de los pacientes tiene un LDL por debajo de 55. Y esto es superponible a Euroaspire, a Santorini, a Palusa, a donde queramos ir de lo macro a lo micro. El control es subóptimo. En pacientes en prevención primaria, 1.758 diabéticos, cruzando menos del 15%, menos del 70%. Y una cosa que también me parece muy relevante es que en el último año el 40% en estos casos y el 50% en los de prevención secundaria no tenemos el dato del LDL en las analíticas de atención primaria. Algunas, probablemente, lógicamente, queremos pensar que están en el hospital y algunos de ellos estarán bien controlados. Si bien hay algo contra lo que tenemos que luchar, y es que podemos tener los mejores fármacos del mundo, pero si los pacientes no se los toman, estamos hablando de que hay en torno a una falta de adherencia de entre el 40 y el 60%, pues poco efecto van a tener. De manera que esto hace necesario trabajar de otra manera y en ello muchos de vosotros estáis implicados en el proceso vascular de la CAM y veis que se pone en un puesto central y pivotal el papel de las unidades de riesgo vascular, desde el evento hasta la coordinación con atención primaria y el resto de especialidades. Como os decía, a nivel micro y bajándolo al Hospital Infanta Leonor, pues los pacientes después de haber tenido un evento agudo, coronario, vascular, nosotros no tenemos cirugía vascular periférica, con lo cual esos pacientes pues los llevamos al Marañón. Posterior a eso se dirigen o bien a la unidad de rehabilitación cardíaca en pacientes que tienen criterio o a la unidad de riesgo cardiovascular. El compromiso es ver a los pacientes antes de 4 semanas, aplicar la primera optimización se hará en función del LDL que tenga el paciente en el ingreso con la medicación que tenga y a las 4 semanas con un nivel nuevo de colesterol LDL vamos a optimizar. Esta coordinación con la unidad de riesgo vascular va a ser, por supuesto, con todos los compañeros de especialidad y, muy importante, con atención primaria, que es fundamental. Me hubiera gustado que la reunión fuera un par de meses más tarde, porque estamos trabajando, intentando integrar pues una herramienta por encima, una capa por encima de Selene, en la cual creo que los nefrólogos de mi hospital ya están trabajando con Discern para intentar que la aplicación informática nos ayude un poco a detectar estos pacientes simplemente con el código, tener una marca y que eso genere un poco la petición y derivación para que el paciente sea dirigido donde tiene que dirigirse. Decir que en el año pasado pues hay como unos 380 pacientes que han tenido un ingreso, de los cuales en primera posición, es decir, que han tenido un evento agudo, es más o menos un tercio, en torno a 100 pacientes. Estamos en la fase de identificar al paciente, de momento es manual, y si todo esto progresa y ahí pues sí que estamos teniendo la ayuda de Novartis para esta parte de la aplicación, pues se hará una marca específica con un icono específico de manera que podamos cruzar las variables que necesitamos y que se generen, como digo, las peticiones y las derivaciones para que no se nos pierdan los pacientes. Por lo tanto, paciente que tiene un evento, ajuste
según lo que se espera de reducción del LDL, analítica y revisión en la unidad de riesgo antes de 4 semanas. Si el paciente está en diana terapéutica, le hacemos una revisión a los 3 meses. Ajustamos, por supuesto, lo que hacemos en las unidades de riesgo vascular, pues tensión, glucosa, que deje de fumar, revisar las cosas de antiagregación, anticoagulación cuando hay que retirar. Si a los 6 meses está en objetivo, coordinación y derivación a atención primaria con flujo directo. Si el paciente está en diana terapéutica, cuando lo recibimos al mes, pues confirmamos. Si está bien, pues hacemos esto. Si no, y hay que optimizarle, confirmamos que el paciente efectivamente está con estatina de alta intensidad, dosis máximas toleradas, más ezetimiba, o es intolerante a estatinas. Si está por debajo de 100, nuestro protocolo de momento está según IPT, con lo cual nuestra opción única es asociar bempedoico. Si el paciente tiene un LDL por encima de 100, pues podremos ofrecerle o IPCSK9, quincenal o mensual, o pasaremos al protocolo de inclisiran, que nos permite pues, garantizar esta adherencia de 0, 3, 6 y luego cada 6 meses. Y esto pues hemos empezado a hacerlo pues, muy recientemente que hemos tenido la oportunidad de incluir el fármaco. El fármaco se prescribe en Pharmatools y ese mismo día, con la interconsulta a farmacia, pues, se administra por el personal de enfermería en el hospital de día. A los 3 meses hacemos revisión. Si el paciente estaba en diana terapéutica, fenomenal. Y la última revisión a los 6 meses. Y si no, y todavía se puede optimizar, añadiríamos bempedoico. Esta es la tabla que, como decía, firmaba el doctor Mostaza, en el cual pues, vemos que podemos alcanzar esa reducción de hasta el 85% del LDL. Con lo cual, si no lo conseguimos, pues es porque no queremos, ¿no? Porque realmente posibilidades y estrategia tenemos, y ahora mismo se puede garantizar la adherencia con un par de veces al año o de la manera que el paciente considere mejor, ofertándole todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance, y es un poco nuestra obligación. Desde el lado de primaria, el circuito empieza en esa identificación que decía mi compañero. Tenemos que identificar a esos pacientes que ni siquiera se han hecho una analítica, aquellos que no están óptimos, confirmar que están en dosis máximas toleradas, que muchas veces los van a remitir, a veces con alguna simvastatina o con alguna estatina que no es de alta intensidad. Y en ese caso, ellos tienen que llegar hasta donde pueden llegar, asociar bempedoico, y si aún así el paciente tiene un LDL mayor de 100, pues tienen la opción de derivarlos con el protocolo para inclisiran dos veces al año. Y eso es todo. Bueno, pues dejamos el debate para el final, como está en el programa, y damos paso ahora a Marcelo San Martín, que es el jefe de síndrome coronario agudo del Hospital Ramón y Cajal, y bueno, un cardiólogo muy académico, muy interesado por la docencia también, es un buen amigo, buen músico también, y que además está muy sensibilizado con el control del riesgo vascular. Adelante, Marcelo. Muchas gracias, y también me uno a los agradecimientos y felicitaciones por la organización de esta sesión, de este tipo de reuniones muy útiles en que podamos informarnos de la última evidencia científica de lo que no es exactamente nuestra especialidad, pero de lo que padecen nuestros pacientes, ¿no? Es muy buena idea, realmente felicidades. Estrategias para un control temprano después de un síndrome coronario agudo. Yo, igual que el doctor Martí, atiendo pacientes especialmente en la fase aguda del infarto, y comparto mucho de lo que ha dicho Nuria en la presentación anterior, aunque lo pondría como un mes antes. Todo esto, eso es un poco lo que hemos intentado. Inicialmente una diapositiva de conflictos de interés, al que tengo que añadir que amablemente una persona de Amgen me ha acercado del hospital aquí y me va a llevar de vuelta al hospital. Muchas gracias, Rosa. A lo mejor los que no atendéis directamente al paciente con infarto en el día a día no tenéis en cuenta el pequeño drama, no sé si hay un puntero aquí, sí, yo creo que sí, ¿no? El pequeño drama que es el síndrome coronario agudo. Digo pequeño gran drama, ¿no? Este es un estudio muy importante, publicado a mediados de los 2000, ya en el 2011, es el Prospect, donde vemos que la mayor parte de los eventos ocurren en el primer año después de un síndrome coronario agudo, y que la mitad de los eventos a lo largo del seguimiento tiene relación con las placas
que inicialmente se estentaron, o sea, culprit lesion es CL, related events, y las que no tienen relación con la placa en la que hemos estentado, que hemos puesto un stent, ocupa la mitad de los acontecimientos en el futuro. Es decir, la mitad de los problemas coronarios que vuelve a tener el paciente tiene que ver con la arteria que se ha tratado y la otra mitad no. ¿Y eso por qué? Porque la otra mitad de las arterias tienen lesiones que están ahí quiescientes esperando su momento para atacar a nuestro paciente. Y esto, repito, que ocurre ya en las primeras semanas, en el primer año del síndrome coronario agudo. Esto es un conocimiento que tenemos desde hace tiempo, ¿vale? Y además hemos avanzado a lo largo de los últimos 20 años bastante en conocer qué tipo de lesiones, qué tipo de placas ateroscleróticas son las más propicias a causar una nueva erosión, una nueva rotura, un nuevo síndrome coronario agudo. Y son las placas con mayor contenido lipídico. Aquí en esta diapositiva podéis ver en amarillito, representado específicamente en amarillo, a través de una ecografía intracoronaria especial que saca la información de radiofrecuencia, de backscatter de la placa, el contenido de esta placa de ateroma, donde está la flecha verde, y qué pasó en el seguimiento con el paciente, que la placa era leve y pasó a ser una estenosis que causó un síndrome coronario agudo. Justo ahí es donde más lípido había. Entonces, en teoría, si conseguimos demostrar en algún estudio, de alguna manera, que podemos quitar el lípido de la placa, y si luego después de quitar el lípido de la placa disminuye los eventos, hacemos un gran avance, ¿no? Primero un endpoint subrogado, después un endpoint clínico. Ya tenemos información de algo así en la época previa a disponer de estas técnicas de imagen intracoronaria. Esto es información con atorvastatina en el Miracle y en el Prove It. Sabemos que la atorvastatina es superior al placebo justo después de un síndrome coronario agudo y sabemos que es superior a pravastatina después de un síndrome coronario agudo. Quizá lo que no os habíais fijado es que esa mejoría es tan precoz como ya las curvas se separan a partir de la semana 4 después del síndrome coronario agudo. Y aquí es el análisis de un mes. De hecho, no lo traigo para no romper el compromiso del tiempo, pero incluso si das atorvastatina 80 antes de una angioplastia coronaria, parece que la embolización de placa, parece que los infartos secundarios a la angioplastia son menores. O sea, el beneficio es bastante precoz cuando bajamos el LDL a nuestros pacientes y cuando lo bajamos agresivamente. En tan solo 8 semanas, y esto es un estudio realizado con eco intracoronario, con esa técnica que os mostré antes del amarillito, que es el NIRS, en pacientes tratados con doble integración todos ellos, un grupo su misma estatina, el otro grupo rosuvastatina, un control más intenso, y podemos ver que en 8 semanas, ese es el primer estudio yellow, amarillo, en tan solo 8 semanas podemos ver una reducción de la cantidad de lípido que tiene la placa en el seguimiento. Muy precoz, por lo tanto. Se diseñó y se realizó un estudio con evolocumab en esta misma línea, después de un síndrome coronario agudo, a un grupo de pacientes manejo habitual, estatina potente a máxima dosis, más placebo, y a otro grupo con un LDL mayor de 60 le damos evolocumab, 420 miligramos mensual, y repetimos OCT, tomografía de coherencia óptica y IBUS y un eco intracoronario al año de seguimiento. Obviamente en el grupo tratado con evolocumab la reducción del LDL fue mucho más drástica. Esto es el basal y esto es el seguimiento. En seguimiento el LDL medio es de 28 el grupo evolocumab y 140 era el basal. O sea, esa reducción es mucho más llamativa, y estos pacientes, el endpoint primario del estudio se demuestra esa hipótesis, tienen un mayor grosor de la capa mínima. Esto FCT significa thickness de la capa fibrosa, o sea, el grosor de la capa fibrosa es mucho mayor con el evolocumab que con el placebo, y el arco lipídico es también inferior, la reducción del arco lipídico es inferior con el evolocumab. Hemos pasado décadas obsesionados con reducir la placa,
Y no lo hemos conseguido. No conseguimos que un paciente con una estenosis severa de una coronaria que tiene angina, le damos una medicación o le hacemos lo que sea por vía oral o subcutánea o intravenosa y deje de tener esa estenosis. Ahí ponemos un stent, ponemos un bypass. No conseguimos eso. Pero sí estamos consiguiendo formas de reducir el riesgo de que esa placa se rompa, que esa placa sea friable. Y eso es bajando mucho y muy agresivamente el LDL. Esos son los resultados de la OCT. En un estudio, no es el único, en el que en pacientes ingresados con síndrome coronario agudo los tratamos a un grupo estatina más placebo subcutáneo y otro grupo evolocumab, vemos que cuando estos pacientes se siguen a las 8 semanas, teniendo en cuenta un umbral de control del LDL de 70 miligramos por decilitro, el 96% de los pacientes con evolocumab tienen esa reducción frente al 37% de los no tratados. O sea, si queremos reducir el LDL agresivamente y queremos ir precoz y llegar a objetivos, lo ideal sería hacerlo ya en el hospital, si nos dejaran, ¿no? Entonces, con esto en mente, nosotros en diferentes unidades coronarias aquí de Madrid nos hemos reunido, este proyecto que se llama OPTA, para ver cómo lo hacemos, cómo hacemos esa estrategia que en la Sociedad Europea de Cardiología, la Asociación de Cuidados Críticos, llamó Strike Early y Strike Strong, ¿no? Dale precoz, dale fuerte al LDL colesterol. Y nos hemos basado en ese documento, que está muy basado también a su vez en los artículos de Masana y de Mostaza, para saber a dónde quieres llegar, ¿no? ¿Quieres una reducción extrema, 76-85% de tu LDL? Tendrás que hacer una combinación de estatina potente, ezetimiba, más un IPCSK9. No hace falta mucha reducción, pues una potencia intermedia. Nuestros pacientes de síndrome coronario agudo suelen estar aquí, en esa necesidad azul o roja de reducción. Nosotros, por ejemplo, damos de alta a todos los pacientes con o atorva 80 más ezetimiba 10 o rosu 20 más ezetimiba 10 en combinación fija, independiente del valor del LDL. El caso es que si inicialmente la cifra de colesterol, que lo tenemos que ver en todos los pacientes, al ingreso, nosotros lo sacamos del catéter de la angioplastia primaria, directamente el análisis de colesterol y de lipo-A y de proteína C reactiva de alta sensibilidad, podemos individualizar el tratamiento según este algoritmo a dónde queremos llegar el LDL. El paciente tiene 210 de LDL en la fase aguda del infarto, es imposible que con pastillas vaya a llegar a ese objetivo de forma precoz, con lo cual le podemos al ingreso dar el tratamiento ya con IPCSK9. Concluyo. Que sepamos todos que más de la mitad de los nuevos acontecimientos no se resuelven con poner el stent, es porque se rompe o erosiona otra placa. Que se puede modificar esa placa vulnerable, hacerla más resistente a la trombosis. Eso significa engrosar la capa fibrosa, reducir la densidad de lípidos de la placa, reducir la inflamación local con un tratamiento y es la reducción del LDL. Y abogamos todos por la medicina individualizada, medicina de precisión, donde estimamos el riesgo de nuestro paciente, la probabilidad de alcanzar estos objetivos del LDL en corto plazo de tiempo y que esa terapia, por lo tanto, individualizada, dirigida a lograr esta reducción del LDL lo antes posible. Y esto pues, se puede conseguir en muchos de los casos, en un cierto número de casos, con la triple combinación. Muchas gracias. Bueno, el siguiente ponente es José María Mostaza Prieto, que es internista, por eso lo presento yo. Él está en medicina interna en La Paz y es un experto en lípidos y nuestro experto en lípidos, por decirlo de alguna manera cariñosa. Cuando quieras. Muchas gracias, Nieves, por la presentación. Muchísimas gracias a los organizadores por haberme invitado a hablar en 10 minutos sobre intolerancia a estatinas y síndrome metabólico. Como no me da tiempo, tuve que decidir de qué hablaba y voy a hablar de intolerancia a estatinas. Estoy abierto a síndrome metabólico, que me pregunten cuando quieran en la discusión.
Y de intolerancia a estatinas tengo la larga y la corta, y me he tenido que traer la corta para hablar no en 10 minutos, sino probablemente en 13 o 14 minutos sobre este tema. No sé cómo... Bien, ya. Bueno, la intolerancia a estatinas es un problema extraordinariamente frecuente en nuestras consultas. Estos son datos de unidades de lípidos americanas, pero lo podríamos comprar perfectamente aquí en España. Un 20% de las personas que acuden a las unidades de lípidos lo hacen como consecuencia de una intolerancia teórica a las estatinas. Como ven aquí, 1 de cada 5 pacientes, y yo creo que esa es la experiencia que todos tenemos en nuestra práctica clínica habitual. De hecho, en la revisión sistemática más grande que se ha hecho, se ha decidido o se estima que aproximadamente 9 de cada 100 pacientes que inician tratamiento con estatinas tienen algún tipo de intolerancia, al menos durante un seguimiento de 19 meses. Los datos están ahí y, por tanto, yo creo que como concepto primero que se deben de llevar a casa es que la intolerancia a estatinas es un problema clínico muy frecuente. Y estamos de acuerdo. No solamente es un problema clínico frecuente, sino que el que tiene intolerancia a estatinas, para él es malo, pero vamos, muy malo, porque existen infinidad de estudios, y les traigo solamente aquí datos de un estudio grande que se hizo en Medicare, que demuestran que el que no puede tomar estatinas por intolerancia tiene un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Y aquí ven este estudio de Medicare, 100.000 sujetos que habían tenido un infarto agudo de miocardio, y se compara los que eran adherentes a las estatinas frente al 1,6%, afortunadamente solamente un 1,6%, que tuvieron que abandonar la estatina como consecuencia de una intolerancia. Y como pueden ustedes ver, pues aquellos que tuvieron intolerancia y suspendieron la estatina tuvieron una tasa de eventos coronarios en general y de infarto agudo de miocardio en particular un 50% superior a la de los sujetos que tomaban la estatina de forma adecuada. Con lo cual podemos llegar al segundo concepto, que es importante, que la intolerancia a estatinas es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes que existe. Claro, que es que todo esto es muy raro, porque si nos fijamos en los ensayos clínicos, que les recuerdo que los ensayos clínicos son lo que nosotros utilizamos para ver si se deben incorporar a nuestro armamento fármacos que reduzcan la mortalidad cardiovascular o la tasa de eventos cardiovasculares, al menos en el campo cardiovascular, los ensayos clínicos. Bueno, pues si nos vamos a los ensayos clínicos, podemos observar que la queja habitual de los pacientes intolerantes, que es dolor muscular, no difiere en estos ensayos clínicos entre el grupo que recibe tratamiento con estatina frente al grupo que recibe tratamiento con placebo. Por tanto, no sabemos qué está ocurriendo aquí, y lo que puedo concluir como concepto 3 es que los ensayos clínicos no parecen demostrar que las estatinas se asocien a una mayor tasa de miopatía. Por tanto, estamos enganchados en un círculo del que al menos yo no sé muy bien cómo salir. Aunque hay algunos datos que a lo mejor nos empiezan a ayudar. Y quizá uno de los datos iniciales, estos son datos del 2017, hace ya 7 años, proceden de un ensayo clínico que es el estudio ASCOT. En el estudio ASCOT, la parte dedicada a los lípidos, se comparó la eficacia en términos de reducción de eventos de atorvastatina 10 miligramos frente a placebo. Y durante los 5 años que duró el estudio, como pueden observar, pues no existieron diferencias significativas en la tasa de mialgias entre los pacientes que tomaban la estatina frente a los que tomaban placebo. Cuando terminaron estos 5 años, a todos los participantes se les ofreció la posibilidad de, si querían, seguir tomando estatinas, obviamente ya de forma abierta, y a los que no querían tomar nada, pues no se les daba nada, pero sí se les solicitaba
seguir siendo seguidos durante 5 años. Pues bien, en los 5 años donde cada uno ya sabía exactamente lo que estaba tomando, sí que se observó que aquellos que tomaban estatinas tenían una tasa de miopatías superior a la de los sujetos que no estaban tomando nada. Por tanto, si yo sé que estoy tomando una estatina, me duelen más los músculos. Si yo no sé lo que estoy tomando, pues no me duelen más los músculos que los que toman placebo. Y esto ha sido estudiado en numerosos ensayos que se denominan ensayos de N-1, el cual, que yo creo que es el más impactante, es uno que se publicó en el JACC en el año 2021, en que los pacientes, que eran todos intolerantes a estatinas, estos que veían la estatina desde lejos y ya les salía un sarpullido de pensar que se tenían que tomar este fármaco, ¿no? Pues en este estudio, estos sujetos fueron divididos en 3 grupos. Unos tenían un bote vacío, como lo digo, vacío, que tenían que abrir, por cierto, todos los días y hacer de mentira como que se tomaban la pastilla. Bueno, hacer de mentira, eso es mentira, que lo tenían que hacer, pero lo tenían que abrir todos los días y volverlo a cerrar. Y después tenían otros 2 botes, un bote con placebo y otro con la estatina que le había producido esas miopatías intolerables. Pues bien, cuando por supuesto, tomaban de forma ciega, salvo el bote vacío, pues tomaban la medicación. Pues bien, lo que se vio es que cuando no tomaban nada, pues la tasa de miopatías era menor y cuando tomaban el placebo o la estatina, la tasa de miopatías era similar. De tal manera que había sujetos que no tomaban absolutamente nada y cuando les tocaba tomar la estatina, efectivamente empezaban con unos dolores importantes, pero también ocurría que aquellos que estaban tomando del bote vacío y empezaban a tomar placebo, empezaban con los dolores importantes. Y al revés, aquellos que estaban en tratamiento con la estatina y de forma ciega, y después les tocaba el bote vacío, se les quitaban los dolores, pero también los que tomaban placebo, cuando les tocaba el bote vacío, se les quitaban los dolores que tenían con el placebo. Por tanto, de estos datos, insisto, de estos estudios hay por lo menos 5 o 6, podemos decir que los datos ponen en duda que las estatinas sean responsables de las mialgias, al menos de la mayoría de las mialgias. ¿Estamos todos locos o qué? Pues esa sería la pregunta, ¿no? Y la verdad es que todo esto probablemente se explique por algo que todos conocemos, que es el efecto nocebo. El efecto nocebo está metido no solamente en el mundo cardiovascular, en otro montón de sitios, y todo el mundo conoce el efecto nocebo y que lo describo aquí. Se denomina efecto nocebo al efecto negativo de una medicación o de un procedimiento que es inerte por el simple hecho de creer que dicha medicación podría producir efectos adversos. Es decir, que el simple hecho de informar a un paciente sobre la posibilidad de que pueda desarrollar efectos adversos con una determinada medicación puede aumentar dramáticamente el número de pacientes que presentarán ese efecto adverso. Y esto en el mundo de las estatinas tiene sentido si lo ponemos en contexto, porque efectivamente con las estatinas hay mucho ruido desde hace mucho tiempo. Les traigo aquí igual, de efecto nocebo hay miles de artículos en la literatura, les traigo aquí solamente uno. Los más graciosos son los de disfunción eréctil, por eso se los traigo. Estos eran pacientes con hipertrofia benigna de próstata sin disfunción eréctil, a los cuales se les ofreció la posibilidad de ser tratados con 5 miligramos de finasteride durante un periodo de 1 año. A la mitad de los pacientes se les dijo, tome, aquí tiene una pastillita para la próstata, nos vemos dentro de 1 año. A la otra mitad se les dijo, aquí tiene una pastillita para la próstata, puede usted tener disfunción eréctil. No todos, no todos, pero que lo sepa. Y efectivamente, pues lo que ocurrió es que si no les decías nada, el 10% tuvo disfunción eréctil y a la gente que le dijo que le podía producir disfunción eréctil al año, un 31% tenía disfunción eréctil o decían que tenían disfunción eréctil. Por tanto, este es un ejemplo característico de efecto nocebo que, como digo, está descrito a múltiples niveles en la literatura. Pero en cualquier caso, como decía antes, efectivamente esto puede ocurrir con las estatinas porque en el año 2001
Los más viejos del lugar nos acordamos, una estatina de Bayer, el Lipovay, la ceribastatina, pues fue retirada del mercado porque a nivel mundial hubo un montón de casos de rabdomiólisis asociadas con este fármaco, fundamentalmente en pacientes que además tomaban de forma concomitante genfibrocilo. Esto fue, bueno, pues ya lo ven ahí, en todos los periódicos, y esto puso a las estatinas en tela de juicio en relación a su seguridad. Luego, posteriormente se ha visto que esto no ocurría con otras estatinas, pero desde entonces el farmacéutico, el vecino que se monta contigo en el ascensor, el cuñado, todos tienen la idea de que las estatinas producen dolores musculares y están deseando decírtelo en el momento que les venga mejor o que te quieran fastidiar más si es que se enteran que tú lo estás tomando. Y efectivamente está muy demostrado que cuando existen noticias negativas en relación con las estatinas, la tasa de abandono de estatinas se incrementa en un 9% en los meses posteriores y, por el contrario, cuando existen datos beneficiosos por un nuevo ensayo clínico en relación con el beneficio de las estatinas, la tasa de abandono de estatinas se reduce de manera significativa. Por tanto, si la gente piensa que las estatinas pueden producir daño, evidentemente el daño le producirá y, por tanto, abandonarán la medicación. Por tanto, el efecto nocebo probablemente está detrás de la mayoría de los casos de intolerancia a estatinas. Pongo de la mayoría, ahora veremos por qué digo de la mayoría. Y digo de la mayoría porque en el año 2022 el Cholesterol Trialist Collaboration, que es el grupo que ha hecho más metaanálisis en relación con estatinas, se lo tomó muy en serio y decidió mirar uno a uno todos los participantes, cientos de miles de ensayos clínicos con estatinas para intentar ver si realmente las estatinas podían o no producir daño muscular, miopatía. Y en este ensayo, en este metaanálisis, lo que se vio es que sí que parecía que 11 de cada 1000 sujetos tratados cada año con estatina podrían tener una intolerancia real durante el primer año de tratamiento. Posteriormente, en los años sucesivos, no existirían casos de intolerancia a estatinas. Pero sí que parece que 11 de cada 1000, es decir, 1 de cada 100 personas que toman una estatina podrían tener una miopatía que podría ser atribuida a las estatinas. Pero solamente uno, no como el 10%, que son los números que salen ahí. De hecho, podríamos decir que la probabilidad de que un sujeto que presente mialgias que atribuye a las estatinas sea realmente consecuencia de las estatinas es del 10%. Es decir, de cada 100 pacientes que vienen a nuestras consultas diciendo que tienen dolor como consecuencia de la estatina, probablemente de esos 100, solamente 10 pudieran ser reales. Pero es posible que algún caso efectivamente haya. Por tanto, el concepto 6, que yo creo que es el penúltimo, es posible que algún paciente sea realmente intolerante a las estatinas, pero es poco habitual. En cualquier caso, yo todo esto se lo cuento a mis pacientes. Cuando llegan a la consulta, siempre le digo lo mismo: ha tenido usted mala suerte, le ha tocado un médico que no se cree la intolerancia, le cuento todos los ensayos, los N-1, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y se me queda mirando y me dice: doctor, es usted una eminencia, lo que sabe, pero yo la pastillita esa no me la voy a tomar en mi vida. Entonces, en ese momento se acaba la discusión y la eminencia se calla, porque realmente el hecho de ser intolerante no lo establece el médico, lo establece el paciente. Yo le puedo intentar convencer lo que quiera, pero si él dice que sí, que no me la tomo, se acabó la discusión. Y entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? Pues esta es mi última diapositiva. En primer lugar, lo más importante, asegurarnos de que el paciente precisa una estatina de verdad, porque más o menos la mitad de los pacientes que me vienen con una intolerancia, cuando miras, nadie le tenía que haber puesto una estatina. O sea, realmente dices, bueno, ¿para qué vamos a caer hasta dando explicaciones y sufriendo si no tiene indicación? Y en el caso de que sí que la precise, intentar explicar al paciente la trascendencia de tomar el fármaco, lo importante que es para él en términos de reducción de complicaciones cardiovasculares.
Yo suelo solicitar una CPK al comienzo, antes de empezar el tratamiento, luego nunca lo hago más, a no ser que haya dolores musculares, pero por tener un valor previo, hay mucha gente que tiene mega CPKs, que son valores aumentados de CPK continuamente, y bueno, pues evaluar siempre la posibilidad de interacciones con otros fármacos, patologías que puedan asociarse a miopatías en el paciente, si acaso por explicarlo y por empezar con dosis más bajas. Si aparecen efectos adversos, determinar de nuevo la CPK, retirar la estatina, ya vienen con la estatina retirada todos, o sea que tampoco hace falta hacerlo, insistir en la importancia de los hábitos higiénicos y plantearle la posibilidad de no causalidad de los síntomas. Y para eso necesita tiempo y empatía con el paciente. Eso que les digo yo, que me tiro con ellos hablando durante una hora para que al final muchos de ellos me digan que no se la va a tomar, pero tomármelo en serio. Y si a pesar de ello siguen con dolores, pues intentar usar acciones basadas con las estatinas, es decir, dar dosis más bajas, cambiar de estatina, empezar a dar una estatina de vida media prolongada pues cada 2 o cada 3 días, decirle que de esa manera a lo mejor las puede tolerar e intentar ponerle la dosis máxima de estatina tolerada. Si el paciente tiene riesgo bajo, pues si puede tolerar la estatina o si no, en cualquier caso añadir otros hipolipemiantes, pues ezetimiba y ácido bempedoico o asociadas a las estatinas a dosis bajitas o en sustitución de ellas, ya digo que muchas veces en combinación, o valorar la utilización de alimentos funcionales. La SEA acaba de publicar una guía de alimentos funcionales en nuestra revista. Si el paciente es de alto riesgo y que no podemos andar con tantas tiquismiquis, pues si el colesterol LDL está por encima de 100 y es de muy alto riesgo, intentar utilizar inhibidores de PCSK9 o bien RNAs de interferencia o bien anticuerpos monoclonales, y si no nos lo permiten porque el LDL está por debajo de 100, pues volver a intentar pues, ácido bempedoico, ezetimiba, intentar meter la levadura roja de arroz, etcétera, etcétera, en nuestros pacientes. Y esto es más o menos lo que hago en la consulta. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo no sé, me siento. Y bueno, para terminar la mesa de hoy, el doctor Borja Quiroga, nefrólogo del Hospital de la Princesa, muy implicado en todo el síndrome cardiorrenal y el riesgo vascular, nos va a hablar que no todo es LDL, que esperar del icosapento de etilo. Gracias, Borja. Buenos días. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a este foro multidisciplinar y enhorabuena por la cuarta edición y enhorabuena especialmente a María, que ya que soy nefrólogo, pues quería felicitarla especialmente por la parte organizativa de la SOMANI. Me ha tocado hablar en esta ocasión de lo que hasta ahora podíamos considerar el patito feo de la dislipemia, la oveja negra, y son los triglicéridos. ¿Por qué estoy yo aquí hoy hablando de triglicéridos si los triglicéridos los conocemos hace mucho tiempo? Vamos a hacer un pequeño background para poder luego pasar a hablar de icosapento de etilo, que es el fundamento de esta ponencia. Simplemente para recordar, para recordar que el 21% de la población tiene más de 150 miligramos por decilitro de triglicéridos en su sangre. Y que cuando se ha evaluado el efecto sobre el riesgo cardiovascular en muchas poblaciones, en muchos subanálisis de tener los triglicéridos altos, por encima de 150, se ha visto que contribuyen sobremanera a aumentar el riesgo de evento cardiovascular. Es decir, los triglicéridos forman parte de lo denominado como riesgo residual cardiovascular. ¿Por qué yo, que soy nefrólogo, estoy hablando de esto? ¿Qué ocurre en la enfermedad renal relacionado con la hipertrigliceridemia? Sabemos que la acción de la lipoproteína lipasa está disminuida y esto genera un déficit de hidrólisis de los triglicéridos y de las moléculas que contienen muchos triglicéridos. Y esto contribuye a dos efectos. El primero, como no puede ser de otra manera, igual que en la población general, soy incapaz de apuntar a la esta, un aumento de los eventos cardiovasculares. Y en segundo lugar, y esto se lo dedico a la doctora Castro, que sé que le gusta mucho, una contribución a la nefrotoxicidad lipoidea. Es decir, un impacto directo de la alteración de la dislipemia a través de sus moléculas, ácidos grasos, triglicéridos, moléculas oxidadas de LDL,
sobre determinados compartimentos glomerulares, células mesangiales y a nivel túbulo intersticial, contribuyendo a la progresión de la enfermedad renal crónica. Además, los pacientes con enfermedad renal forman parte de ese subgrupo de muy alto riesgo, es decir, los que tienen un ratio HDL triglicéridos muy bajo. El target perfecto para intentar demostrar qué pasa si a estos pacientes le modificamos los triglicéridos. Y sin embargo, estamos un poco como en la población general. Disminuir los triglicéridos ha demostrado poco o nada en términos cardiovasculares. Es decir, medimos los triglicéridos para no hacer nada. Hemos intentado incluso optimizar la medición de la hipertrigliceridemia con algún score, como por ejemplo el índice triglicéridos glucosa. Esto es un subanálisis que realizamos en nuestro centro, pero que es del estudio Nefrona, que es un estudio que incluyó a pacientes con enfermedad renal sin antecedente cardiovascular, y esto es importante para ver esta asociación, y lo siguió durante mucho tiempo, 46 meses. Medimos el índice triglicéridos glucosa en, ay Dios mío, el puntero, ahora, 1.100 pacientes con enfermedad renal y 460 controles, y vimos que era capaz de predecir eventos cardiovasculares de manera independiente. Así que algo hay. Se diseñó el estudio ideal, que es el estudio Prominent. Vamos a ver qué ocurría si tratábamos con fibratos a pacientes que idealmente podrían beneficiarse de estos fármacos, es decir, los que tenían más riesgo: diabéticos, con HDL bajo, con triglicéridos altos, triglicéridos por encima de 200. Y se administró pemafibrato frente a placebo. ¿Y qué se observó? Nada. Negativo. Un estudio negativo. Y esto es lo que nos ha traído hoy aquí. Por fin, a día de hoy, tenemos un primer resultado positivo, muy positivo, con una molécula que es el icosapento de etilo, que es un fármaco que basa su mecanismo de acción en los ácidos grasos de cadena larga, que después en la discusión podemos comentar algo sobre esto, con efectos pleiotrópicos he puesto, aunque odio esa palabra, porque pleiotrópicos yo a día de hoy no sé lo que significa. Entiendo que es que tienen una acción, pero que no sabemos explicar el mecanismo, pero eso no es pleiotrópico, es desconocido. Pero bueno, en cualquier caso, con un efecto antiinflamatorio, antioxidante y estabilizador de placa. Y cuando los pacientes eran aleatorizados a recibir placebo, icosapento, etilo, pacientes de alto riesgo cardiovascular, resulta que se reducía el riesgo de evento en un 25%. Esta reducción del riesgo es una auténtica exageración. Tan exagerado fue el efecto positivo que generó algunas dudas. Por cierto, no he comentado los pacientes incluidos, yo supongo que todos ustedes ya lo saben, pero diabéticos o con evento cardiovascular, con triglicéridos por encima de 150, LDL por debajo de 100 y que estaban on top de estatinas. Y como decía, un efecto beneficioso tremendamente llamativo, que suscitó algunas preguntas, algunas dudas, algunas reflexiones y que yo he querido posicionar aquí en 4 puntos. El primero de ellos, que yo creo que esto luego en la discusión lo podemos comentar un poco más a fondo, es cómo era el grupo control del estudio REDUCE-IT. Porque el grupo placebo modificó su LDL en un 10% al alza. Es decir, ¿el aceite que se utilizó en el grupo control era saludable? Suponemos que sí, porque era un ensayo clínico, ¿no? Pero ¿podía interferir con la absorción de las estatinas? Posteriormente parece que no. Parece demostrado que esto no era un efecto real, pero sí ha suscitado ciertas dudas. Sabemos que la dosis de icosapento de etilo en el estudio REDUCE-IT era muy elevado en comparación a estudios previos que habían sido negativos y que también utilizaban ácidos grasos, como por ejemplo el estudio STRENGTH, que utiliza dosis más bajas de ácidos grasos y además un tipo de ácido graso un poquito diferente, carboxilado, y que parece que puede tener una absorción un poquito más limitada. Será un efecto dosis dependiente, entonces. Y además en ambos estudios se mezcló prevención primaria y secundaria en contraposición al estudio RESPECT-EPA, que ataja el problema de la prevención secundaria únicamente, aunque con resultados un pelín peculiares. Claro, yo soy nefrólogo y quería traer este subanálisis renal, el REDUCE-IT renal, ¿no? Para ver si había diferencias. Los pacientes renales nunca se benefician.
pacientes con filtrado de menos de 60, en un estudio que no estaba potenciado para esta población, sino lo estaba para todos, estaba calculado el tamaño para todos, reducción de evento de casi el 30%. Madre de Dios, pues es como los ISGLT2 en realidad, tanto que hablamos de ellos. Y creo que esta es la última o la penúltima diapositiva. Como conclusión, por poner en contexto un poco el icosapento de etilo en esta comunicación oral de 10 minutos, simplemente, como resumen, parece demostrado que reducen eventos cardiovasculares, parece que es coste efectivo, casi no hemos hablado de los efectos adversos en el REDUCE y sobre todo un aumento de fibrilación auricular y un aumento de sangrado leve, es un aumento limitado, podemos decir, y que luego en la práctica clínica no parece que estemos observando, y con cierta dificultad por parte de los pacientes para tomar el exceso de píldoras, de fármacos, ¿no? Que sabemos que la posología es 2 cada 12, de las pequeñas quejas de los pacientes. Pero en cualquier caso, resultados de los ensayos clínicos, bueno, llamativos en términos cardiovasculares. Decía lo del RESPECT-EPA porque fíjense que, bueno, alcanza la significación no por un pelín, será un capricho estadístico o no, pero bueno, ahí está, lo quiero dejar para los amantes de la estadística. Así que bueno, en este editorial del European Heart Journal, la verdad es que el veredicto que hacen sobre el uso de icosapento de etilo es muy positivo y parece que esté recomendado y no está justificado no utilizarlo. ¿En quién? Pues en la población, a día de hoy, así es como está el IPT, pacientes adultos tratados con estatinas, con riesgo cardiovascular alto, con triglicéridos por encima de 150 y que hayan tenido un evento o que tengan diabetes y al menos otro factor de riesgo. Última diapo para las conclusiones, que es el resumen de lo que he comentado. La hipertrigliceridemia contribuye al riesgo residual del paciente cardiorrenal. Icosapento de etilo ha demostrado ser efectivo en la reducción de eventos cardiovasculares en pacientes con y sin enfermedad renal. Quizás sería interesante hacer un estudio, como siempre pedimos, de pacientes con enfermedad renal exclusivo, aunque es verdad que con los datos del REDUCE renal casi nos vale, y todavía existe cierta controversia, o no, cierta no. Queremos un estudio en prevención primaria de icosapento de etilo para intentar ver el efecto en esa población. Muchas gracias. Nuria, por favor, ¿puedes Sí, subir? muchas gracias por las ponencias. Invitamos a los otros ponentes a pasar a la mesa. Disponemos de 2 azafatas con micro para la gente que se va animando a hacer preguntas en la sala. Aquí. Tenemos una ahí. Estamos listos. Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad única, ¿no? Aquí que nos juntamos varias especialidades, pues para intentar un poco plantear estas dudas del día a día, ¿no? Entonces, yo voy a preguntar su opinión sincera a los nefrólogos que manejan riesgo vascular. Y es la siguiente. Ahora mismo, ¿no? con las opciones que tenemos disponibles, vosotros realmente, bueno, Marcelo antes planteaba, que está aquí al lado, pues un poco lo que hacemos los cardiólogos, que miramos solo nuestra parte pequeñita, ¿no? de la anatomía, ¿no? Y entonces rápidamente, en cuanto un paciente tiene un SCA, pues das de alta o con ROSU20 y ezetimibe, yo hago lo mismo, dosis fija, o Atorva 80 y ezetimibe, ¿no? Pero vosotros pensáis hoy en día que hay otras opciones. ¿Pensáis que eso es seguro para el paciente? O sea, darnos vuestro feedback un poco, por ejemplo, usar dosis de rosuvastatina 20. Yo es algo que he aprendido de vosotros, sí, un poco nuestra controversia, mito o realidad. Perdón. Nuestra controversia viene un poco de las guías CADIGO que establecen como una dosis tope de estatinas para los pacientes. Eso es bueno y es malo en realidad, ¿no? Porque bueno, nos permite titular la dosis hasta lo máximo que marquen las guías, aunque luego en la práctica clínica yo creo que muy poca gente lo hace, el limitar la atorvastatina a 20 miligramos al día. Pero bueno, nos permite también justificar el paso a otras moléculas que igual nos interesa más utilizar. Respecto a ROSU frente a Atorva, bueno, la verdad es que salió un Propensity Score Matching hace un año y medio aproximadamente publicado en JSON, la verdad que súper bien elaborado, y parece que el beneficio de atorvastatina, sobre todo el defecto de riesgos sobre el paciente, sobre la función renal y sobre la proteinuria, parecía favorable más a atorvastatina que a ROSU. Entonces, quizá por eso, y porque lo manejamos más habitualmente,
tendemos a utilizar más atorvastatina. Mi opinión personal, saliéndome de las guías CADIGO de 2013, que están completamente desactualizadas, y las últimas del 24, que no ponen absolutamente nada nuevo, nada, no ponen nada de hecho, ponen que todo igual, es que se pueden utilizar dosis tope y, si es posible, mejor atorvastatina por ese análisis que la verdad que incluyó a más de 500.000 pacientes en cada una de las ramas. Así que si no nos da exceso de miedo. Por hacerte una pregunta práctica, tú que manejas muy bien este tema, o sea, paciente con filtrados entre 30 y 60, sí. Ahí podemos ir a dosis de Rosu 20 con seguridad o a Toro 80. ¿Y por debajo de 30 de filtrado? También. Y de hecho los pacientes que... esto es un poco mi opinión personal también, pero sabes que incluso bajo nuestras guías, los pacientes que están recibiendo estas estatinas antes de entrar en diálisis, en el momento de entrar se deben mantener y se mantienen a esas dosis también. Con lo cual, sí, yo creo que sí. Ya te digo, preferiblemente Atorva, bueno, basándonos un poco en la evidencia que tenemos disponible, que es vida real además, o sea, que no es un ensayo clínico hecho para demostrar un efecto, sino que es vida real pura. David, un poco para completar la opinión como Borja, es cierto que lo hacemos y muchas veces nos ponemos el límite de la estatina y decimos, no, el filtrado está en 30, no vamos a acceder a esta dosis, el paciente tiene un evento, tiene un infarto, llega a la unidad coronaria y sale con Atorva 40, Ezetimibe 10 directo, y entonces dices, pues en ese momento parece que el cardiólogo no se lo ha pensado, ni siquiera ha visto el filtrado y muchas veces es así y el nefrólogo dice, tranquilo, hay que seguir con ello, y yo creo que cada vez más estamos cambiando el paradigma de que el uso de estatina de alta potencia a dosis recomendadas es lo que necesitan nuestros pacientes por la carga cardiovascular tan alta que tienen. ¿Y como nefróloga le subirías a 80? Sí, también, al igual de Borja, que Borja lo subiría sin mirarlo. Bueno, la atorvastatina es lipofílica, ¿no? O sea, que en teoría tiene una explicación, ¿no? La explicación, claro, de farmacológica, ¿no? Y la Rosu es hidro. claro. O sea, que y accede a la célula tubular y puede potenciar la toxicidad, por eso. Yo quería hacer una pregunta, la primera dirigida a Nuria. Los pacientes se nos están muriendo de IT, o sea, de inercia terapéutica. Estamos muy preocupados con el cumplimiento, pero al final somos los médicos los que no estamos poniendo el tratamiento adecuado. En este aspecto, en nuestro hospital estamos intentando poner los códigos de limitación en las analíticas para que hayan avisos, igual que los tenéis vosotros, dentro del Selene, y yo quería saber, una vez implantados, las recomendaciones que se dan cuando suena el código, ¿son generales? ¿Son solo para primaria? ¿Cómo se ha organizado el sistema de...? Eso, por eso os decía de los 2 meses, porque sí. Estamos en fase de organizar justo eso. Porque hasta ahora, pues ni siquiera, quiero decir, el dintel en el cual te aparece el asterisco es por encima de 130 LDL, con lo cual el paciente, cuando tú llegas a la consulta y le dices, es que tengo que bajarte por debajo de 55, te dice, pero si tengo 90, estoy fenomenal. Entonces, estamos en la fase de que estamos todavía en ello, en la fase de que el laboratorio ya sí que en el momento en el que esté la marca, aparezca desglosado a partir de qué nivel de LDL tiene que estar ya en negrito para que el paciente y el médico, como tú bien dices, ya no solo el paciente que no se tome la medicación, sino que el médico sea muy consciente de que a lo mejor su paciente tiene más de un 20% de la diana terapéutica a la que tiene que llegar. Y eso, hasta que no nos salten las alertas, vamos muy deprisa, pues eso creo que nos va a ayudar. Pero estamos en ello. Y quería, Marcelo, cuando tú nos pones esos inicios de disociación de las curvas, de los beneficios precoces con atorvastatina frente a placebo, tenemos una figura similar en los nuevos, los nuevos hipolipemiantes. ¿Son más precoces, son igual de precoces que los anteriores frente a placebo, frente a lo que se hayan utilizado? No lo tenemos. Tenemos la hipótesis bastante bien fundada, pero es todavía terreno de investigación. Lo que necesitamos es ver si esta reducción agresiva precoz
comparado con estatina potente, va a redundar en menos reinfartos, muertes, ictus y los acontecimientos duros. De momento, lo que puedo es comentar de análisis, metaanálisis y revisión sistemática de los estudios que se han hecho. Hay como 4 estudios con un grupo importante de pacientes que reúne en torno a 1.250 pacientes en total y con seguimiento al año. Es que pues se acaba de publicar en marzo de 2024 que hay una reducción de los reingresos por anginas inestables y nuevas revascularizaciones al año. O sea, es una señal positiva, pero la verdad es que hemos llegado a un momento en el tratamiento del infarto en el que la mortalidad secundaria a nuevos acontecimientos coronarios y los nuevos acontecimientos coronarios es bajita. Es muy difícil de demostrar, se necesita una población muy grande. Estamos hablando de que en el grupo placebo esa mortalidad por culpa de un reinfarto puede ser un 3%. Luego la mortalidad total es un 9 o un 11%, porque incluye insuficiencia cardíaca, la muerte súbita. Pero es difícil demostrar una reducción de eventos. Hay un ensayo clínico en marcha con 6.000 pacientes, que es el EVOLVE-MI con evolocumab, y que pues tendremos resultados en el futuro. Si hay alguien del público que quiere participar, la doctora Márquez. Sí, la verdad es que mi pregunta va más con el tema de la mala prensa de las estatinas, que probablemente es verdad que tampoco hemos tenido un papel demasiado proactivo nosotros para trasladar a la población que está todavía empezando, pues claro, en nuestro caso, cuando los pacientes están ya muy evolucionados, tienen filtrados bajos, las estatinas las suelen aceptar bastante bien, pero el paciente que llega con filtrados todavía más preservados o el diabético con poca enfermedad renal es en el que siempre tiene, pues es que en cuanto me la han intentado poner he tenido un problema. ¿No deberíamos hacer algo más proactivo desde las sociedades para dar a conocer realmente el efecto beneficioso de las estatinas frente al porcentaje tan bajo real de efectos secundarios que obligan a suspenderlas? Y la segunda pregunta es, yo cuando he hecho CK de forma rutinaria me encuentro con muchas elevaciones de CK que son asintomáticas una vez que pones la estatina y te quedas con la duda de realmente esto qué hay que hacer. No titulo dosis, bajo dosis, no hago nada y dejo de pedir CK. Yo creo que el paciente va a hacer ejercicio el día antes de hacerse la analítica. O sea, es la mitad de las veces me pasa eso, en mi experiencia personal. Es una batalla esto, pero el enemigo a veces lo tenemos en casa. O sea, el problema son los médicos que les dan, en fin, le dicen al paciente lo que quiere oír. Y eso es lo que yo creo que también tenemos que, o sea, tendrían que responder. Hay alguno incluso populista que sale ahí en redes y tal. Yo creo que las sociedades tendrían que empezar por denunciar a esa gente, ¿no? Porque en el fondo están un poco pues yendo contra nuestro trabajo basado en la evidencia, ¿no? En fin, no sé si... Característicamente las mialgias asociadas a estatinas no producen elevaciones de la CPK. La CPK sube cuando hay una rhabdomiolisis, que la incidencia es 1 de 1 millón de personas que toma estatinas, que es la misma incidencia que hay en la población general sin tomar estatinas. Entonces, no hay indicación de realmente medir CPK. Lo que pasa es que, efectivamente, cuando tú a un paciente le haces una analítica CPK previa y ya la tiene alta, pues luego, cuando en el futuro se queje de algo, pues ya le puedes enseñar que ya la tenía alta desde entonces. La elevación de la CPK es algo extraordinariamente frecuente, como sabemos. Lo primero que hay que mirar es si la analítica se ha sacado un lunes, porque el fin de semana lo utiliza la gente para pintar la casa, montar en bicicleta o jugar al pádel. Y el martes, bueno, y el lunes da unas CPKs brutales que le duran hasta el miércoles. Entonces, ante esas dudas, que se lo saquen un día de la semana que no haya hecho ejercicio los días previos. Pero en realidad la CPK no nos ayuda mucho, salvo yo tengo tres casos de una cosa que se llama mega CPK, que en mi hospital lo han podido medir, que es una CPK muy alta y que siempre da valores altos, porque no sé de qué forma la analítica da esos valores. Pero ya te digo que no lo podemos utilizar. No tenemos nada objetivo para mirar si un paciente tiene
una mialgia asociada al tratamiento con estatinas. Nada objetivo. Ni siquiera los anticuerpos anti-HMG y coarreductasa que nosotros hemos medido en algunos pacientes cuando han tenido un daño muscular grave, pues luego lo hemos hecho en gente sin daño muscular y también nos han salido positivos en algunas ocasiones, por lo que tampoco tienen ningún valor. Sí, bueno, yo trabajo con José Mostaza en el Carlos III en La Paz y tengo que decir que aparte de ser amigos, la primera parte de tu charla no me gusta, porque otra es lo mismo, el nocebo, el no sé qué, pero me ha encantado cómo has terminado, porque al final todo se resume en lo que me enseñó Lorenzo Silva de Puerta de Hierro cuando era residente, que el paciente siempre tiene la razón. Y es así, hay que hablar con el paciente, pero cuando el paciente dice que el betabloqueante le produce disfunción eréctil, se lo tienes que, si se puede, quitar o reducir. Y si el paciente dice, no hay peor efecto secundario de un fármaco que es que no se tome. Entonces, si tú estás convencida, el paciente está convencido de que es una cosa que se llama neurociencia, que tiene una base científica, de que eso le produce efecto secundario X, yo puedo entender que nos peleásemos con los pacientes hace 5 años, pero hoy en día que tenemos otros fármacos, que tenemos herramientas terapéuticas, yo creo que podemos intentar buscar una solución, porque si no nos encontramos lo que ha dicho Nuria, el Eurospire, el no sé qué, hay una causa de por qué la prescripción de todos los fármacos y polipemiantes, sobre todo estatinas, está por encima del 80%, la prescripción, pero la adherencia está, o los objetivos están por debajo del 20%. Y es la causa que el paciente no se toma la pastilla. Entonces, me ha encantado, José, porque es que esa diapositiva es el resumen de la realidad de un médico que más allá de ensayos clínicos que hay que saberse, hace lo más importante, que es hablar de su experiencia y ver a los pacientes. Entonces, si antes te quería, hoy te quiero más. Y no quiero que me respondas porque es una declaración. Y luego ya lo segundo es un poco en general, porque me ha encantado que Borja haya traído el índice de triglicéridos glucosa. Cada vez lo uso más y es verdad, yo le digo a los residentes, si queréis publicar algo, hacer un índice de triglicéridos glucosa de las personas que van a la peluquería. Porque sale bien. ¿Y por qué? Porque realmente el índice de triglicéridos glucosa lo que nos está hablando es de la enfermedad que nos está matando hoy en día, que es la metainflamación, que es la resistencia a la insulina. Y al final, los datos que tú presentas, Borja, son de pacientes que más allá de los triglicéridos es que tienen resistencia a la insulina. Porque eso no lo dice nadie, pero al final los triglicéridos no bajan de forma significativa. Pero se ha empeñado todo el mundo es que el icosapento es un fármaco para los triglicéridos cuando no los baja de forma significativa con respecto al otro grupo. Ese beneficio no va por ahí. En caso de que haya un beneficio, hay que plantear que el beneficio no va por los triglicéridos. A mí me encantaría que dejáramos apartado el tema de los triglicéridos, porque no es triglicéridos, sino es resistencia a la insulina. Entonces, lo que hay que tratar, y por eso el Prominent sale mal, lo que hay que tratar es la resistencia a la insulina. Y por eso los fármacos que tratan la dislipemia aterogénica, tratando el origen, van a ir mejor que esto, ¿no? Entonces, ahí sí yo quiero un poco, quizás la opinión incluso de Marcelo, de David, de los que queráis, sobre este tema de la resistencia a la insulina versus los triglicéridos solo, ¿no? Como tratar la fiebre o tratar la infección, ¿no? Y de hecho, la reducción de triglicéridos en el Reducit es en torno al 25-26%, muy similar al Prominent, y en uno salen unos resultados significativos tremendos y en otros un estudio negativo. Y bueno, el índice de triglicéridos glucosa, yo me alegré mucho cuando nos dio estos resultados tan positivos en pacientes con enfermedad renal sin antecedente cardiovascular y sin diabetes, claro, que es un dato que los de la peluquería se lo podemos hacer, pero que no sean diabéticos, porque si no, se nos despendola el índice. Pero es un marcador tremendo. Los resultados que nosotros obtuvimos son muy interesantes. Yo la primera vez que escuché hablar del índice de triglicéridos glucosa fue en el congreso de la Sociedad Española de Cirugía Vascular, que me llamó tremendamente la atención en ese foro, oír hablar del índice. Y a partir de ahí hicimos el trabajo y luego ya lo hemos desarrollado un poco. Pero sí, totalmente de acuerdo en que habla mucho más allá de los meros triglicéridos, porque para eso ya tenemos los triglicéridos a secas, ¿no? Borja, en caso de que tú se decidiera hacer un tratamiento de la hipertrigliceridemia, ¿cuándo iniciarías el tratamiento? ¿En qué niveles? ¿Y cuáles serían los objetivos? Claro, bueno, no, yo empezaría el tratamiento como marca el IPT con 150 de triglicéridos, 150 miligramos por decilitro y con un antecedente o dos de factor de riesgo o un antecedente de evento.
El objetivo es que, por mucho que lo pautemos el objetivo, sabemos que se va a reducir en torno a un 20% los niveles de triglicéridos con icosapento de etilo, que a día de hoy es lo único que realmente podemos utilizar, ¿no? con intención de bajar los triglicéridos y sobre todo de mejorar el perfil cardiovascular. Pero es que tampoco podemos hacer mucho más. Tenemos 200, nos baja 20%, se nos quedan 160, ya tampoco tenemos muchas más herramientas. Pero es lo que comentaba también con el Mudena, ¿no? Es importante que bajen los triglicéridos, sí, mentalmente para el médico que está viendo la analítica, sí, para el asterisco también, pero mecanísticamente el resto de efectos tan llamativos a nivel cardiovascular no puede ser que se justifiquen, y sabemos que no se justifican solamente por ese descenso. Con lo cual, bueno, yo creo que es interesante tratarlo por el hecho de administrar un fármaco pronóstico. Si me permitís, voy a ser más atrevido en las declaraciones, ya que estamos en un foro de médicos y amigos. Olvidaros de la vía de los triglicéridos para tratar al paciente que ha tenido un infarto. Los triglicéridos son para proteger al paciente de la pancreatitis y de otros problemas de ese estilo. O sea que hay que tratar la hipertrigliceridemia por encima de 400-500 miligramos por decilitro. Pero porque esa vía, la de los triglicéridos importan y vamos a bajarlos y ver si con fibratos puedo reducir los eventos, ha fallecido esa ruta. Y ahora están surgiendo nuevos fármacos con mecanismos de acción muy inteligentes, muy interesantes. Ahora lo hemos visto en la ACC presentaciones, pero buscando esta población un poco olvidada de hiperquilomicronemia, si lo he dicho bien, es que me cuesta mucho decir esa palabra, y de otras enfermedades genéticas que causan elevaciones de triglicéridos. Pero triglicéridos en infarto, lo importante está en la apolipoproteína B. Si pudiéramos transformar lo que pensamos en ApoB, de triglicéridos pensábamos en triglicéridos, lo transformamos en ApoB, o por lo menos hacer el colesterol no HDL, entonces yo creo que estaríamos de acuerdo. Y yo creo que la opción del icosapento de etil es una opción de share decision con el paciente, porque se va con 7 pastillas y si encima son 2 cápsulas por la mañana, 2 cápsulas por la tarde, y gasta su dinero por la parte del copago, que hay que hablar con el paciente, pero es una opción muy válida. Sí, la doctora Márquez, si alguien más también se va animando para que... Doctor Mostaza, antes nos decía que nos dejaba la discusión para el tema del síndrome metabólico. ¿Qué hacemos con el paciente que aún está en riesgo, claro, pero aún no ha tenido un evento, aún es diabético? ¿Hasta dónde tenemos evidencia de bajar las cifras del LDL, de iniciar el tratamiento precoz de la resistencia insulínica cuando aún no es diabético por criterios claros? ¿Dónde estamos respecto a eso? Pues estamos muy mal, porque realmente la prevalencia de síndrome metabólico es brutal en la población y, sin embargo, hay muchísimos pacientes con síndrome metabólico que, si vas a las ecuaciones de riesgo, no entran como pacientes de alto riesgo porque pueden no tener ningún factor de riesgo así especialmente llamativo. Son los típicos pacientes que te encuentras y dices, la tensión la tiene ahí en el límite pero no para tratarla, el colesterol en el límite para no tratarlo, el azúcar, sí está gordo pero tampoco le voy a hacer tal, y al final esos pacientes son los que tienen eventos cardiovasculares. Y están fuera de las guías en realidad. Hay guías específicas para síndrome metabólico que sí que animan a tratar, a ser más eficaces. Hoy por hoy lo único que se puede hacer en este grupo es ser muy insistentes en cuanto a la pérdida de peso, el ejercicio físico y todas estas cosas en ellos, y una alimentación razonable. Yo soy muy liberal con la utilización de estatinas. En ese momento, cuando un paciente yo estimo que tiene un alto riesgo o que yo creo que tiene un síndrome metabólico pero no entraría a recibir estatinas, yo se lo ofrezco como un fármaco que les puede proteger de alguna manera. Y hoy por hoy lo único que ocurre en las guías es que si hay un paciente de riesgo intermedio, el hecho de tener un síndrome metabólico podría cualificarle como de alto riesgo, pero ya tiene que tener riesgo intermedio según las guías. Quizá, fíjate, sería el grupo óptimo para empezar a hacer pruebas adicionales como el de calcio coronario, etcétera, etcétera, para ver si efectivamente en ese subgrupo merecería la pena iniciar un tratamiento farmacológico en base a las pruebas de imagen. Iba a decir que justo en ese grupo es en el que nosotros en la consulta hacemos siempre eco multivaso. Es el perfil perfecto
para, además de eso, preguntarle las otras cosas que no entran en SCORE, pues eso, los antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz, otras enfermedades adicionales que a la consulta de riesgo muchas veces pues, te derivan desde artritis gotosa, pacientes VIH, pacientes que vienen de digestivo porque tienen una enfermedad inflamatoria intestinal. Todos estos pacientes que no entran en SCORE y que en SCORE te quedan como de riesgo bajo intermedio, se te quedan ahí en verde, esos pacientes que tienes manera de restratificarlos, la eco multivaso es muy accesible, placa femoral o carotidia, te permite hacer ese salto que en la guía está avalado para la restratificación y que te lleva a pasarle a ofrecerle estatina o no. Es que este paciente le acabo de restratificar y necesita una LDL menor de 70, con lo cual tu actitud terapéutica va a cambiar del tirón. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Roberto, sí, bueno, buenos días. Gracias a la mesa, yo creo que es muy interesante. Y yo quería hacer dos preguntas. Una para la doctora Muñoz, compañera de fatigas en el hospital. A mí me ha encantado la ruta asistencial como está planteada en las distintas alternativas en el tratamiento de los pacientes de alto riesgo vascular. ¿Qué hacemos con las interrogaciones? Quiere decir, el paciente que tendría que tener un control muy bueno del LDL por debajo de 55, le hemos dado todo lo que tenemos, nos hemos quedado en 85, 90. ¿Ahí qué hacemos? ¿Engañamos al sistema y le decimos que no tome las estatinas un tiempo para que tenga más de 100 y poder tener una terapia que sabemos que va a ser más eficaz para él? Lloramos a dirección médica con informes largos y a veces con éxito variable. Yo he colado alguno que otro. Me gustaría saber tu opinión en ese sentido, desde un punto de vista práctico, ¿qué es lo que más te está funcionando? Y la segunda pregunta es para el doctor Borja Quiroga, que también me ha encantado su presentación. Y yo, como nefrólogo, que me paso el día quitando fibratos, porque entre otras cosas no hacen más que bajar el filtrado glomerular, es una de las causas de pseudoinsuficiencia renal. A mí siempre me planteo la duda de cuál de mis pacientes no se va a beneficiar de este tratamiento, porque claro, todos son de alto riesgo vascular, casi todos han tenido un evento vascular o no, pero casi todos van a tener los triglicéridos altos, y a mí me cuesta mucho conseguir que los pacientes sean adherentes a este tipo de fármacos. Me gustaría saber tu experiencia y a quién se lo indica y qué paciente o cuál es el grado de adherencia que tienen en el tiempo. Muchas gracias. Nuria, si quieres, empieza tú. Gracias, Roberto. Efectivamente, compañero vecino de pasillo. Pues si te fijas, o sea, yo lo que he puesto y creo que es dejar el bempedoico pasado el 100. Es decir, si el paciente creo que estatina, ezetimibe va primero, y en el tercer escalón sí que creo que debemos ir, si está por encima de 100, antes de poner el bempedoico, que ya no me va a entrar por IPT, creo que ahí la estrategia es ver si el paciente tiene que llegar a niveles de LDL por debajo de 55, dejarte IPCSK, inclisiran para estos pacientes. En aquellos pacientes, es verdad que nuestro hospital es como es y el IPT está y el punto de corte está en 100. Es cierto que, como tú bien dices, para aquellos pacientes por encima de 70 y 100 que han tenido un segundo evento y que a lo mejor la anatomía coronaria es muy mala, y tú, como bien dices, mendigando, es verdad que uno a uno y a farmacias, si tiras del documento de SEA, de NNT, sí que van pasando, y es verdad, pero en el grueso es optimizar lógicamente. O sea, yo hasta ahora nunca le he dicho a un paciente que no se tome la medicación para ponerle por otra cosa. Hasta ahora no lo he hecho. Es verdad que a lo mejor tendrían que ser menos estricto con la parte de añadir ezetimibe o no, porque en otros hospitales me consta que no obligan a tener ezetimibe para pasar a estos fármacos. Eso a lo mejor es trabajo nuestro interno de intentar mover el protocolo tal y como está. Es verdad que tienes esa franja y que cuando te quedan en 80, pues entonces ahí pues le añades el bempedoico y dices, vale, todavía me he quedado un poco por encima de la diana, pues coma usted mejor y corra más, porque ya no puedo más, de momento. Yo no sé, ¿podría antes que Borja conteste el tema de estos fármacos? Me ha encantado el algoritmo, pero quería preguntarte, pues, y a lo mejor al doctor Mostaza o a otros compañeros, la experiencia que van teniendo con la reducción del LDL con el bempedoico. Me explico. Tienes el paciente con Rosso o Atorva más ezetimibe y tiene 78 miligramos por decilitro de LDL. Entonces, según ese algoritmo, mi paciente acaba de tener un infarto hace poco, le añado bempedoico. ¿Cuánto baja el LDL
de este paciente en vuestra experiencia? Porque ya sé que la literatura habla del 18% del promedio, ¿no? Pero ¿qué es lo que vais observando? Pues yo estoy más o menos ahí. Entre 15 y 20 es más o menos la experiencia de los que tengo, la verdad. No sé si José María tiene otra experiencia, pero yo... No, tengo esa experiencia. Claro, cuando tratas a pacientes que tienen los Lleva niveles... poco tiempo el fármaco también. Sí, cuando tienen los niveles muy bajitos, claro, en términos absolutos, pues como que no te llama muchísimo la atención. Porque bajar un 20% de alguien que tiene 75 es bajárselo 15 puntos. Pero sí, más o menos lo que dicen, yo en mi experiencia lo que dicen las... Claro, me está pasando la consulta que... Sí, me está pasando la consulta y que pues, al final siempre se queda, o sea, tiene 89 o 85 de LDL, le pones eso y pues vamos a ver en un mes y medio cómo estás y lo tengo en 70 y tantos, 78. Sí. Joder, es que no valió la pena todo ese dinero, todo ese esfuerzo. Bueno, vamos a ver, pero realmente... con la teoría lipídica en la mano, que es lo que tienes que tener. Hombre, no es obligatorio llegar a objetivos terapéuticos. Tú sabes que por cada 20 puntos que bajo el LDL reduzco en un 10% adicional su riesgo cardiovascular. De tal manera que aunque la reducción sea pequeña, siempre hay una reducción de riesgo, aunque sea pequeña. Si eso compensa o no compensa, bueno, pues eso ya lo tiene que pensar cada uno, ¿no? Pero si tienes a un paciente que no está en objetivos, que no tienes otra posibilidad y no sé, piensa que es una persona cercana, pues, si le bajo 15 puntos, aunque sea 15 puntos, aunque siga fuera de objetivos, yo se lo ofrezco. Claro, pero tienes otras opciones que no quiero... No, si tienes otras opciones que sería ya añadir un inhibidor PCSK9 Hombre, directamente. me encantaría poder poner otros fármacos con 80, estaría encantado. No, que esos sí han demostrado reducir acontecimientos, claro, porque el bempedoico, no nos olvidemos, que yo sepa, es el clear outcomes en pacientes intolerantes a estatinas y para de contar. Ahora estamos extrapolando, pero me callo. Pero no podemos, Marcelo, mi experiencia, Marcelo, es la misma que la tuya, la misma. O sea, yo suscribo todo lo que has dicho. Y tu opinión de... Estamos perdiendo la oportunidad de meter al paciente en el limbo de no poderle prescribir un fármaco que realmente baje de verdad el LDL y le baje los eventos. Estoy totalmente, es que prescribo, es que mi experiencia no es... Y que tiene eventos, claro, demostrado reducción de eventos. Claro, ¿no? El 20-30% es en pacientes intolerantes que no tomaban nada de estatina, máximo 5, pero nuestros pacientes ya tienen ezetimibe, ya tienen estatina a la dosis más alta que se pueda. Es que el bempedoico ahí es que te baja mucho menos de un 20%, te baja tan poco que el coste-efectividad es nulo y luego, sobre todo, que lo metes en el limbo de no poderle prescribir otra cosa, ¿no? Es que hemos creado algoritmos que están pensados para intentar ahorrarse la prescripción de PCSK9 más que disminuir infartos, con perdón. Por eso el bempedoico lo he dejado detrás de IPC, si os fijáis, está siempre detrás de IPCSK9 inclisiran, para no perder esa oportunidad, esa ventana, justo cuando está en 110 no le pongas el bempedoico, cuando está por encima de 100, pues ahí, aprieta ahí. Y si todavía tienes oportunidad de negociar con tu centro que sea por encima de 70 o de negociar con tu centro que sea sin ezetimibe, pues está claro, ahí cada uno tenemos que hacer lo nuestro en cada casa, ¿no? Entonces, es que Almudena y Marcelo, yo creo que es que tratáis muy bien con estatinas a los pacientes. Pues yo he tenido algún caso que el bempedoico es eficaz, pero los que están con dosis más bajitas de estatina, que es donde está ensayado. Vosotros usáis dosis muy altas y yo ahí tengo la misma opinión y tengo unos cuantos pacientes tratados también. Borja tenía que responder... Sí, que casi se me olvida la pregunta de Roberto. No es broma. No, tienes toda la razón. A ver, desde el punto de vista teórico, es que se lo puedes administrar a otros pacientes, asumiendo que la enfermedad renal es un equivalente cardiovascular, ya puedes con todos, ¿no? Es verdad que nuestros pacientes tienen ese componente de fragilidad, son pacientes un poquito mayores y icosapentotilo es un fármaco que tiene pequeñas precauciones a tener en cuenta. Lo primero, la polipil, lo comentaba ayer justo con Adriana. Los pacientes que vienen a la consulta y tienen una adherencia regulera porque tienen un poquito de molestias, ya sabéis que si tienen un poco de dispepsia les huele a pescado, que si les gusta bien pero si no les gusta es desagradable. Se puede reducir un poquito la dosis y buscar un poco jugar con eso para intentar igual no ponerle todas las pastillas a pacientes muy concretos. Y luego otro warning, que no es un warning como tal, pero bueno, una precaución podemos decir, es ese pequeño aumento en el riesgo de sangrado, hemorragia.
Y yo creo que en la propia ficha técnica lo pone, me corregís si me equivoco, pero hay que ser un poquito cauto en los pacientes que están anticoagulados sobre todo y también antiagregados. Entonces, bueno, pero desde el punto de vista teórico, prácticamente a todos, claro. Y más quitando los fibratos, que yo hago exactamente lo mismo que tú. Tenemos una pregunta en el público. Hola, ¿qué tal? Vale. Hola. Yo tenía una pregunta con respecto al bempedoico y la hiperuricemia. Yo en todos los, o sea, he puesto ya bastante, porque sí que nosotros es verdad que tenemos un porcentaje de pacientes que se quejan, que las mialgias, que tal. Entonces, las estatinas a lo mejor no las ponemos tan altas y sí que he puesto bastante bempedoico. Y el problema que tengo en mis pacientes es que sí que sube bastante el ácido úrico. Y ya he tenido algunas crisis de gota. Relacionadas también con que todos van con mucho diurético y bueno, pues es lo que hay. Entonces, mi duda es, ¿merece la pena? Ahora que oigo, antes la duda no era si merecía la pena, hace 10 minutos la duda era si poner o no alopurinol, bla, bla, o subir o lo que fuera antes de ponerle el bempedoico. Ahora mi duda es si podría llegar a merecer la pena el tema del bempedoico en los pacientes que tienen una hiperuricemia leve o ya la tienen discreta y se te pueden meter en una hiperuricemia ya razonable. Y de hecho, he visto úricos que hacía tiempo que no veía de 10, de 11 y bueno, es verdad que está descrito que el bempedoico aumenta el ácido úrico. No sé si vuestra experiencia es que os lo aumente tanto, si es porque a lo mejor con tanto diurético sí que aumenta más. Es una duda que tengo. Gracias. Bueno, el bempedoico aumenta el ácido úrico más o menos igual que lo aumenta una dosis alta de una hidroclorotiazida. Más o menos igual. Y cuando tenemos una hidroclorotiazida no hacemos tantos miramientos a si le va a aumentar el ácido úrico o no le va a aumentar el ácido úrico. Efectivamente, si se van combinando determinados fármacos puede aumentar más. En mi experiencia, yo en pacientes que no han tenido gota se lo pongo sin ningún problema. En los pacientes que han tenido gota y mantienen un ácido úrico alto porque no están adecuadamente tratados con alopurinol, generalmente les suelo poner alopurinol para evitar brotes de gota posteriores. Le pongo alopurinol y cuando el ácido úrico está más bajo, inicio tratamiento con ácido bempedoico. Pero eso es excepcional. En general, yo lo pongo sin ningún problema porque me da igual que le aumente el ácido úrico. Aquí tenemos nefrólogos, me da igual que le aumente el ácido úrico si no les produce un episodio de gota. Sí, bueno, en las últimas guías estaría lo del tratamiento del ácido úrico en pacientes con enfermedad renal crónica, pero sí, es cierto que los nefrólogos tenemos especial sensibilidad y como bien dice Bea, María y Borja, que estamos allí encima de esa hiperuricemia a veces asintomática, pero que a nosotros sí que nos resulta importante tener bajo los límites. No sé si hay alguna pregunta en el público. ¿Sí? Se nos va a quedar corta la discusión, ¿eh? Pero a lo mejor es absurda, pero me está pasando en algunos casos de pacientes de edad avanzada con mucho riesgo cardiovascular que han tenido eventos y que van a otras consultas de otros compañeros, se encuentran un colesterol total bajo y se lo suspenden porque entienden que en paciente de edad avanzada eso es un dato de desnutrición y se lo quitan. Entonces no sé muy bien si vosotros tenéis esta experiencia o qué me podéis decir de esto. Que me está pasando bastante. Que hay que hacer mucha docencia todavía en el colectivo médico. Y que también depende de la edad del paciente y de la fragilidad del paciente. Si el paciente es muy frágil y tiene más de 90 años, pues a lo mejor se le puede hacer retirada de algún fármaco de los que tome. Pero si el paciente tiene 80 años y es capaz de hacer el Camino de Santiago, no entiendo por qué le vamos a privar de su futuro. En un paciente con enfermedad cardiovascular la edad no es ningún problema para poner el tratamiento que sea. Otra cosa que podemos discutir y es en prevención primaria. Claro, la clave es esa. Yo iba a comentar esto porque nos pasa a David y a mí que hacemos cateterismos. Entonces a veces te encuentras pacientes que llevan en tratamiento con estatinas por su colesterol y desde hace muchos años, y de hecho un cateterismo por otro motivo, se encuentran las coronarias absolutamente normales y limpias, ¿no? Entonces dices, hay que seguir con la misma dosis de estatinas, te planteas esas dudas con los pacientes y no quieren dejarlas, ¿no? Es decir, es que si usted me las está quitando, doctor, porque soy mayor. No, es que a lo mejor el beneficio te lo han puesto y ya se ha visto que se ha llegado a los 88 años así.
es porque no las necesitabas. Quizá es una respuesta que yo no sé dar, pero es el único mayor en que me daría ganas de quitar estatinas sería ese con coronarias normales. Pero no sé si debería quitarlas, resumiendo. El ejemplo, sí. De colesterol total muy bajo es un marcador de desnutrición y que entonces le estamos perjudicando. No, pero en es este un caso argumento que yo me quedo que es absurdo por parte de ese doctora que ha dicho esto, porque lo estás bajando artificialmente. Sí, es muy frecuente, sí. De todos modos, el ejemplo límite de eso quizás son los pacientes en diálisis, ¿no? Donde ahí la desnutrición es mucho más importante, influye la inflamación también en esos niveles y quizá pues habría que incluir, medir otras moléculas como ApoB para convencer de que esas LDL son malas, son pequeñas, están oxidadas. Intentar profundizar un poco más que quedarnos en un dato para tomar esa decisión. Nosotros tenemos publicados toda la población de Madrid, mayor de 90 años, que son 70.000 personas, lo tenemos publicado y más del 50% está en tratamiento con estatinas. 90 años, más del 50%. Por eso han llegado a los... Mejor por eso han llegado. No nos podemos ir sin preguntar o hablar un poquito de la lipoproteína A. Yo voy a aprovechar que está aquí Almudena, que es una de las expertas en el tema, para preguntarle una duda que me asalta en mi día a día. ¿Qué hago con ese cuñado que tiene un riesgo bajo intermedio y que alguien le ha pedido, o vecino, que se me ha dado el caso, le ha pedido una lipoproteína A y la tiene elevada? Y no ha tenido nada, Pues mira, evidentemente. yo no quiero... Seguramente José contesta mejor que yo y de hecho va a contestar después que yo. Realmente lo que se ha visto es que cuando tienes una persona con una lipoproteína A alta es la excusa para que esa persona cambie de estilo de vida si lo hace mal y sobre todo para bajar más el LDL. Es decir, que el LDL, cuando tú calculas solo la masa, antes hablabas de la ApoB, Marcelo, por eso es tan importante, pero si tú solo calculas la masa, cuando haces LDL estás midiendo también el porcentaje de LDL que está metido dentro de esa LPA. Entonces, tienes que bajar el LDL porque no puedes bajar la LPA. Y porque ese paciente, que entiendo que no es un paciente, sino es una persona que no tiene criterios de tomar otra cosa, porque luego está el 25%, 20% que te puede bajar un IPCSK9. Eso, bueno, pero en este caso, lo que yo les aconsejo cuando tengo un paciente con LPA alta y le hacen la LPA a sus familiares o a sus hijos, es que pues no fume, haga dieta, ejercicio físico, etcétera, etcétera, y si tiene un LDL en el límite o lo que sea, lo trato. O sea, aunque sea prevención primaria. Y yo seguro que José contesta mejor. Bueno, aprovecho para decir que acaba de salir publicado en Clínica de Investigación en Arteriosclerosis el primer documento en nuestro país, sobre qué hacemos con la LPA. Es un documento extenso, vamos a sacar una versión más pequeñita, pero es un documento de 20 y tantas páginas al respecto que creo es importante. Hombre, ahí influyen dos cosas. Uno, ¿qué cifra de LPA tienes? Sabéis que se puede medir en miligramos por decilitro, en nanomoles litro, no nos equivoquemos en cuanto al valor. Una cifra en miligramos de decilitro por encima de 180 es equivalente más o menos de hipercolesterolemia familiar y por tanto merece un tratamiento bajando, como tú has dicho, el colesterol LDL, y después un poco la carga familiar de enfermedad coronaria en la familia, ¿no? Que también es importante a la hora de tomar decisiones. Después, pues, verlo en el contexto del riesgo vascular global que tiene el paciente. En función del nivel de LPA que tengas, multiplicas el riesgo calculado por un valor. Si lo tienes mínimamente alto, a lo mejor el valor que es multiplicarlo por 1,3, pero si tienes valores muy altos, lo triplica. Claro, triplicar el riesgo de una persona que tiene un riesgo del 1% es seguir dejándolo bajo, multiplicar por 3 a alguien que tiene un 10% es que pase a un riesgo muy alto. Os animo a que leáis el artículo, ahí lo explica bien, salen tablas y se explica en ese sentido. Y luego una respuesta práctica, yo por ejemplo tengo una LPA de 90 y eso me ha hecho empezar a tomar rosuvastatina con ezetimibe porque si no por mi LDL no tenía indicación. Entonces está fuera de guías, pero es lo que he hecho. Yo a mi vecino le he dicho que no fume y que LDL por debajo de 100. Y yo quiero recordar que en el ensayo clínico, la que estos pacientes justo, en vuestro hospital también estáis haciendo un ensayo clínico en el que se pueden incluir pacientes
justamente pues, estamos también para generar evidencia, ¿no? con una molécula. Entonces yo creo que ese es el perfil de paciente en el que debemos ofertar esa posibilidad de estar en ensayo clínico, pues, por ejemplo, en muchos de los centros. Vosotros supongo que están bien al lío, ¿no? Pues dale, que aquí seguramente el doctor Mostaza esté implicado. Yo he hablado con ella y no me hace ni caso. Pero que yo tendría que eran pacientes en prevención secundaria, no, si yo, bueno, luego hablamos. Muy bien. Y un poco, ya para terminar, el futuro sobre los fármacos de dispensación hospitalaria. Esos pacientes que están siendo tratados con ello, ¿se quedarán ya para siempre en consultas de cardiología, medicina interna, nefrología? ¿Cómo se ve el futuro de continuidad asistencial en estos casos? ¿Cómo lo veis? Ya un poco no en ahora, sino viendo un poco más allá, dentro de 10 años. ¿O se quedarán siempre en el hospital? ¿Habrá algún futuro? ¿Cómo lo veis? Si no te importa, yo te voy a contestar de una manera muy expedita. Cuando baje el precio de los fármacos, se acabó la hospitalización y la historia de dar el fármaco en farmacia y de todo esto. O sea, esto es una precaución económica que va a durar hasta que se ajuste el precio a lo que Sanidad considera necesario. Pero aún va a durar unos cuantos años esto. Y has tocado un tema en el que yo soy muy sensible porque no damos abasto. O sea, es que es imposible que cualquier servicio de cardiología, o incluyendo unidades de riesgo vascular, consiga ver a tantos pacientes como se merece en tiempo y forma. Con lo cual, los pacientes se tienen que ver a sí mismos, hay que apoyarse con enfermería. Y yo estoy pensando en una estrategia más consulta a la enfermería, estoy delante, tengo mi email, consúltame enfermera, obviamente el paciente cuando lo necesite, pero no ponerlos en mi agenda, porque si yo estoy viendo estos pacientes de mi agenda, ¿cómo voy a ver los nuevos anginas que me mandan desde primaria, las insuficiencias cardíacas y las FAs que han visto en urgencias antes de ayer en menos de 15 días? Que me digan cómo es posible, habría que multiplicar el número de médicos por 8, encima vamos a dejar de hacer guardias de 24 horas, es imposible. De todos modos, no nos confiemos, porque conforme esto vaya más, aparecerán antis, como los de las estatinas y de cualquier otro fármaco eficaz. Siempre habrá gente, ¿no?, de la luz y la oscuridad, ¿no? Y yo creo que esto de dispensación, a lo mejor no hospitalaria, pero sí supervisada, nos puede ayudar por ahí. O sea, yo antes lo veía como una carga administrativa y he tenido algún caso que yo creo que esto puede ser bueno, que puede tener ventajas, ¿no? El problema fundamental es que actualmente, no en el mundo cardiovascular, sino en toda la medicina, el 70% de los fármacos en investigación son fármacos que son pinchados. O sea, se va a transformar la medicina en este sentido en los próximos 10, 15, 20 años, no sé cuándo. Y es que dentro de 20 años, la mayoría de los fármacos que utilicemos van a ser fármacos, lo que sea, oligonucleótidos antisentido, RNAs de interferencia, lo que sea. Y todos van a estar ahí, y entonces habrá que hacer un cambio razonable de cómo manejar pues, a todos estos pacientes, que todos se van a tener que pinchar 50 cosas distintas y que efectivamente el sistema no está preparado hoy por hoy para ello. Cambiará sin lugar a dudas. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Damos pase ya al descanso y al café. Y bueno, gracias por esta mesa. Muchas gracias.